Buenas tardes a todos. En nombre de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, el Instituto Nacional de Formación Profesional INFOP y Manpower Group, les damos la más cordial bienvenida al webinar de esta tarde, Desafíos y Tendencias en Recursos Humanos 2020. Antes de presentar al licenciado Ignacio Casillas, quiero compartir con ustedes la dinámica que vamos a estar utilizando a través de este tiempo. Para las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, vamos a estar utilizando el icono de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de su barra de herramientas para que puedan trasladarnos todas aquellas consultas puntuales relacionadas a la temática. El chat lo estaremos utilizando para enviar sus saludos, que nos compartan el nombre de su empresa o desde qué parte del país están acompañándonos y para poder conocerle. Para las personas que nos acompañan a través de nuestra página de Facebook de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, pueden dejarnos sus comentarios y sus consultas a través de el espacio para los comentarios en la página de Facebook. Vamos a estar en un lapso de 1 hora 30 minutos, en la cual vamos a dejar un espacio de 20 minutos al finalizar la presentación del ingeniero Casillas y vamos a dejar ese tiempo para preguntas y respuestas. Así que sin más, procedo a presentar al ingeniero Ignacio Casillas. Él es ingeniero industrial, cuenta con un MBA, con más de 2 décadas de trayectoria en la implementación de proyectos industriales y logísticos en México, así como la gestión del talento y liderazgo empresarial. Actualmente es responsable de la dirección estratégica de 8 países y ha estado 15 años en Manpower Group. Así que, ingeniero Casillas, le damos la más cordial bienvenida en nombre de Cámara de Comercio. Un saludo hasta Panamá y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes por el espacio, pero sobre todo muchas gracias a todos por regalarnos ahorita en la tarde un espacio en su agenda para poder platicar sobre pues, precisamente estos desafíos que en términos de recursos humanos se nos presentan. Pues no nada más en el 2020 se presentan ahora, pero pues es decir que nos marcan una nueva pauta para lo que sigue, ¿no? Entonces, vamos a comenzar un poquito hablando de, primero, de la situación que estamos viviendo actualmente, ¿sí? Actualmente, como todo mundo sabemos, estamos inmersos en una contingencia sanitaria a nivel global y bueno, y vino el COVID-19 a ser un catalizador del cambio, ¿no? ¿Sí? Nos exigió modelos que ya sabíamos que existían, nos exigió modelos que ya hablábamos o ya teníamos curiosidad de cómo hacerlo, cómo no hacerlo, con algunos miedos si era algo para nuestra industria, si nosotros podíamos implementarlo desde nuestro trabajo o no. Y en eso estábamos pensando que sí, que sí no. Y entonces llegamos y resulta que nos queda que la única opción o una opción es empezar a instaurar el teletrabajo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de cuáles son estas recomendaciones para instaurar un teletrabajo exitoso. Y también vamos a hablar de liderazgo y cómo el liderazgo viene a ser un elemento clave en este proceso de cambio que, insisto, o sea, nadie nos preguntó, por decir que el cambio llegó para quedarse, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito del contexto y bueno, todo el mundo sabemos y por todos lados las noticias escuchamos que los efectos sociales y económicos de la emergencia que estamos viviendo actualmente, COVID-19, están imponiendo a las empresas un cambio de ritmo necesario para enfrentar la crisis la crisis de nuestros sistemas, ¿sí? Y cuando hablo de que está poniendo en crisis todos los sistemas, hablo de los sistemas públicos y de los sistemas privados, ¿sí? Porque evidentemente esta contingencia que estamos viviendo nos vino a exigir retos en temas de salud, nos vino a exigir retos ahora en temas de educación,
¿sí? Que ya teníamos, bueno, ahora se hacen más evidentes, pero también nos viene a generar retos desde el punto de vista empresarial, como empleado o como empleador, ¿sí? Ya hablábamos y escuchábamos cómo la revolución tecnológica venía impulsando una agenda digital, pero no sabíamos qué tanto nos iba a influenciar o no. Según la información que desde Manpower Group tenemos, es que no hay ningún sector económico público y privado que sea inmune a los cambios que esta pandemia ha originado, ¿sí? Y además, las consecuencias se van a seguir viviendo por mucho tiempo más. En algunos casos vamos a ver cómo hay cosas que llegaron como para quedarse, como hablamos del teletrabajo. O sea, el teletrabajo llegó para quedarse, o sea, ya no hay forma de eliminarlo. Entonces hay que aprovechar y hay que buscar cómo hacerlo de la mejor manera, ¿no? Por otro lado, también cambia el esquema que ya veníamos hablando de cómo incentivar a la gente, cómo retener el talento, ¿sí? Pero sobre todo ahora cómo atraer el mejor talento que en cada una de las organizaciones necesitamos, porque ahora ya hablábamos, hace poco estábamos hablando de las habilidades blandas, de cómo las exigencias en las organizaciones se hicieron ahora diferentes a través de las habilidades blandas y empezamos a ver una brecha que existe entre las necesidades que tienen las organizaciones, es decir, casi el 50% de las organizaciones dicen decir no contar con las personas adecuadas para su negocio, pero por otro lado vemos una cantidad de personas diciendo que no hay oportunidades de negocio, que no hay oportunidades de empleo, y particularmente en los jóvenes. Entonces, hay esa paradoja de escasez de talento donde dirías, a ver, como que algo no está empatando, y eso tiene que ver con las habilidades blandas, ¿sí? Hablando del teletrabajo, que insisto, llegó para quedarse, ¿sí? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que desde la óptica de Manpower Group debemos de hacer énfasis? Primero, les voy a platicar desde la experiencia de nosotros como organización. Nosotros desde hace 3 años ya trabajábamos en este esquema de home office, de teletrabajo, y teníamos un porcentaje importante, un porcentaje del 10-15% de las personas que ya trabajaban en esta modalidad, ¿sí? Creíamos estar preparados, sin embargo, muy rápido nos llega la necesidad de en todos los países instaurar esa modalidad, ¿sí? Y prácticamente de una semana a otra, en 2 semanas, el 70% de nuestro personal tenía que estar trabajando de manera remota, ¿sí? Y ahora prácticamente tenemos el 90% de nuestros compañeros staff, de los empleados corporativos, trabajando en un modelo de trabajo remoto, ¿sí? Entonces, sin embargo, ahí nos dimos cuenta que no estábamos preparados del todo y que teníamos que, ahora sí, nuevas cosas que aprender. Primero, una de las cosas que aprendimos, que creíamos que ya teníamos resuelta, es que es importante no perder la comunicación con el equipo, ¿sí? Yo digo que hay muchas cosas que de manera natural en la oficina suceden, ¿sí? El convivir con nuestros compañeros, el convivir con las personas que están con nosotros o de otras áreas. Bueno, en esta modalidad no se da. No se da de manera natural. Entonces, ahora hay que provocarlo, ¿sí? Yo, desde el punto de vista de alguien que tiene la responsabilidad de liderar un equipo de trabajo, yo siempre digo, no abandones a tu equipo. Porque estas jornadas pueden ser tan extensas que cuando menos acuerdas, ya es otra vez viernes o ya es otra vez sábado y hay alguien de tu equipo con el cual no tuviste comunicación, ¿sí? Desde el punto de vista como parte y miembro de un equipo, yo digo, no permitas perder la comunicación con tu jefe, con tu líder, ¿sí? Porque si puede pasar una semana, pueden pasar 2 semanas y tú dices, sí, pero yo estoy trabajando, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, pero corres un riesgo. Te puedes volver invisible para la organización. Porque ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? O sea, se vuelve complejo. Por eso es tan importante
no perder la comunicación con el equipo. Por otro lado, si hablamos de productividad, que ese es uno de los grandes temores en el esquema de teletrabajo. Si vamos a ser productivos, si vamos a lograr los objetivos, si vamos a lograr el desempeño de la gente como queremos, o la gente está en su casa sin hacer lo que tiene que hacer y eso nos va a pegar en los ingresos, nos va a pegar en la rentabilidad, nos va a pegar en la productividad. Ese es uno de los grandes miedos que se tiene en estos esquemas de teletrabajo. Ok, si es cierto que un punto importante es cuidar el tiempo de trabajo, las jornadas laborales, ¿sí? También es cierto que hay que provocar pausas activas, ¿sí? Insisto, esto se da de manera natural en la oficina. Ahora hay que provocarlo, porque no se va a dar, ¿sí? Y provocarlo de decir, a ver, vamos a desconectarnos 15 minutos, ¿sí? ¿Sí? Si tenemos una junta donde se va a prolongar y tenemos 1 hora y media ya conectados, es decir, señores, vamos a tomar 10, 15 minutos, tomar agua, ir al baño, lo que sea, y continuamos, ¿no? Si nosotros como líderes lo hacemos, estamos ayudando a que la cultura con nuestros equipos se dé, ¿sí? Porque es importante, porque es un tema de productividad y nuevamente, en las oficinas se da de forma natural porque te paras, vas al baño, vas a la estación de café, te sirves un café, platicas con alguien, te distraes 5 o 10 minutos platicando de la serie, del momento, del suceso, del momento, de la tormenta de ayer, y eso hace que te desconectes un poco de la rutina del trabajo, regresas a tu estación de trabajo y continúas. Entonces, ahora es muy importante, en aras de la productividad, abrir y buscar esos espacios. Por otro lado, estamos acostumbrados a estar todo el momento con nuestros equipos, platicando, difundiendo, que si el correo, que si el WhatsApp, que si utilizamos algún mensajero interno, o sea, nos paramos del lugar y vamos a buscar a alguien, a platicar, a tocar algún tema de trabajo. Bueno, nuevamente, esta modalidad no lo permite. Entonces, ahora hay que normar los canales de comunicación, ¿sí? Y establecer y decir, mira, en este proceso de contingencia, si hay algo urgente, márcame, hazme la llamada. Porque recibo tantos correos, recibo tantos WhatsApp, estoy metido en tantos grupos de WhatsApp, incluso ahora hasta en los de las escuelas de mis hijos, porque como ahora también mis hijos están en esta modalidad, entonces también participo. Entonces la cantidad de chats en las que uno participa son enormes. Entonces hay que establecer prioridades en estos canales de comunicación y hay que apoyarnos de estas plataformas interactivas, ¿sí? Insisto, lo que cambió es la forma, ¿sí? Pero la importancia de seguir comunicados es muy importante. Por otro lado, si traemos proyectos en proceso de implementación o proyectos ya calendarizados, es muy importante aclarar qué pasa con estos proyectos. Porque teníamos organizado que en octubre se implementaba la nueva plataforma X. Teníamos calendarizado que ya estábamos cambiando el modelo de facturación, el modelo de embarque, la integración del sistema. O sea, todo eso ya lo traíamos calendarizado. Bueno, hay que hablar de esos proyectos. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque si hoy estamos hablando de una contingencia de salud, particularmente, ¿qué pasa si alguien que está liderando una actividad se enferma? ¿Se detiene la actividad? ¿Se traslada a alguien más? O la otra, a lo mejor ese proyecto que habíamos pensado que se iba a lanzar en octubre, ya se volvió urgente, ¿eh? Porque es la forma en la que hoy me voy a comunicar con mis proveedores, con mis empleados, con mis clientes, y entonces, ¿qué crees? Que ya no es a octubre, ya es ya. Entonces, ahora hay que meterle velocidad. Entonces, hay que hablar de esos proyectos porque eso nos va a ayudar a tener claridad de los objetivos y, sobre todo, garantizar el cumplimiento, ¿sí? Por otro lado, hay que abrir espacios que se provoque nuevamente el esparcimiento, ¿sí? Esos festejos que hacemos de fin de mes o de principio de mes, de festejar los cumpleaños de las personas que cumplen años en el mes, hay que seguirlo haciendo. Se puede a través de estos canales, ¿sí? Hay que seguir partiendo el pastel, hay que seguir compartiendo un café, o sea, hay que seguir haciendo desayunos, nada más que ahora de forma virtual.
Incluso diría, se vale decir, ¿sabes qué? Viernes después de las 5 de la tarde nos vamos a tomar una cerveza aquí juntos y vamos a platicar de todo menos de trabajo, ¿sí? Que eso es parte de lo que, insisto, de manera natural se da en la oficina. La gente, nuestros equipos, nosotros mismos, nos ponemos de acuerdo y decir, mira, saliendo de aquí vamos a festejar el cumpleaños de tal persona, lo que sea. Y eso es parte. Por un lado nos ayuda a seguir integrando nuestro equipo de trabajo, pero por otro lado nos ayuda a conocer mejor a las personas y por otro lado nos ayuda a crear esos espacios de esparcimiento. Uno de los grandes riesgos que tiene el teletrabajo es que se convierta en jornadas interminables de 10, 12, 14 horas. Ese es uno de los grandes riesgos. Hay que ser muy disciplinado para un esquema de teletrabajo. Disciplinado por ambas partes, ¿eh? Disciplinado desde como líder, como responsable de un área de trabajo, de un equipo de trabajo, pero también como empleado, como miembro de un equipo. También yo tengo que ser disciplinado. Hay que tener cierta flexibilidad, y más hoy, porque además el esquema de teletrabajo que hoy estamos trabajando tampoco es normal, ¿eh? Tampoco es normal, porque además nos metimos a meter en un ambiente de casa sin estar del todo habilitados, porque urgía. Entonces, tengo a mis hijos tomando clases virtuales que consumen ancho de banda y normalmente a las mismas horas. Si son pequeños, además tengo que auxiliarlos porque si no se pueden conectar, mamá, papá, ayúdame, ¿sí? Entonces, es una distracción, ¿sí? Por otro lado, nos metimos en un rol de casa. Entonces, yo digo, hay que ser tolerantes. Se va a escuchar ladrar el perro, porque ni siquiera es mío, a lo mejor es del vecino, ¿eh? Que yo no lo puedo controlar. Se va a escuchar la licuadora, la aspiradora. Bueno, estamos metidos en un ambiente de casa. Yo sé que hemos escuchado por muchos lados decir, en un esquema de teletrabajo tienes que levantar, bañarte, cambiarte, para que... Eso es cierto, eso tiene una razón de ser, ¿sí? Y que estés en un lugar aislado y que no tengas distracciones. Es imposible ahorita. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy me tocó sala, mañana comedor y sí, pero sí hay que procurar no estar trabajando en pijama, en la cama, comiendo, o sea, sí hay que tener disciplina. Por otro lado, como jefes, como líderes de un equipo, también podemos malinterpretar y pensar que por estar en un modelo de teletrabajo, la gente está disponible 24/7, ¿eh? Y lo mismo nos da citar a una reunión a las 7 de la mañana que a las 9 de la noche. O sea, eso no ayuda en el tema de la productividad de teletrabajo. Porque entonces dirías, oye, no, trabajo más. Entiendo que hay cosas que pueden ser muy importantes, ¿sí? Entonces busquemos el espacio. Si de veras es un tema tan importante que tenemos que tocar y requerimos que haya la mínima distracción, hagámoslo a las 7 de la mañana. Que los niños están dormidos, ¿sí? Que no hay tanta actividad, o lo hacemos a las 8:30 de la noche, ¿sí? Pero hay que tener esa cierta flexibilidad, particularmente hoy en el esquema que estamos viviendo de contingencia. Para que un esquema de teletrabajo sea exitoso, necesariamente depende del liderazgo, ¿sí? Y el líder también tiene miedo de que el esquema de teletrabajo no sea productivo, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer un líder para apoyar este esquema de teletrabajo exitoso? Bueno, una de las cosas que tiene que hacer es ejercer su liderazgo, ¿sí? Yo sé que antes de la pandemia, antes del COVID-19, ya el liderazgo venía siendo un reto, porque venían incorporándose la generación de millennials con nosotros y que venían a exigirnos flexibilidad, trabajo remoto, ¿sí? Entonces ya se les cumplió. Y venían exigiendo ciertas cosas a las cuales a lo mejor no estábamos acostumbrados. Teníamos que liderar con diferentes generaciones. Entonces ya veníamos replanteando cuál es la diferencia entre un líder y un jefe, ¿sí? Y decíamos que el líder es aquel que logra inspirar, que logra transmitir. El líder es aquel que se preocupa por el crecimiento profesional de su equipo, ¿sí? Entonces ya veníamos hablando de cómo ejercer un liderazgo generacional exitoso, ¿sí?
el líder en un proceso de cambio como el que estamos viviendo tiene que apoyarse de la comunicación. Y la comunicación tiene que ser abierta y honesta de qué es lo que está sucediendo, cómo esto está impactando nuestras actividades y nuestro negocio, ¿sí? Porque es evidente que está siendo impactado, independientemente de que estemos beneficiados porque tenemos una sobredemanda, porque nuestros productos o servicios tuvieron una sobredemanda derivado de la contingencia. Bueno, también tenemos retos, porque a lo mejor estamos teniendo problemas de falta de entrega, por falta de movilidad, pero entonces hay que hablar honesto y hay que ser abiertos de qué está sucediendo. Hay que crear confianza, pero sobre todo hay que recuperar la seguridad del empleado, porque nuestro empleado también tiene miedo, pues no sabe qué va a pasar, cuánto tiempo va a durar, ¿sí? Y si me contagio, y si me obligan a ir a la oficina, y si me obligan a salir a repartir, o sea, hay que hablar de eso. Hay que tomar la responsabilidad como líderes y apoyar el cambio. Yo en muchas charlas he dicho, el líder no puede criticar el cambio. El líder es parte fundamental del cambio. Si el líder se convierte en el crítico del cambio, no está siendo parte del cambio. Está frenando el cambio y eso no le ayuda a la organización. Hay que asegurarnos que todos nuestros colaboradores cuentan con las herramientas y metodologías para trabajar. Damos por hecho que todo el mundo tiene internet en su casa, que todo el mundo tiene un espacio en su casa, que todo el mundo está disponible en su casa, que todo el mundo tiene una cámara, una computadora con cámara y micrófono que funciona. No demos por hecho. Hay que asegurarnos como líderes que nuestro equipo tiene las herramientas necesarias para poder trabajar. Bueno, hoy ya pasamos 4 o 5 meses en esta contingencia que incluso ni siquiera sabemos la silla que está utilizando. Y a lo mejor es mucho decir, pero pues también hay un tema de ergonomía. Y entonces tenemos el empleado que ya le duele la espalda porque se sienta en un banquito, porque, ¿sí? Bueno, esa es parte de entender en las herramientas y las condiciones en las que están trabajando nuestros colaboradores, ¿sí? Hay que abrir espacios. Yo hablaba hace un momento de espacios de esparcimiento, pero también hay que abrir espacios donde podamos conversar sobre las emociones, ¿sí? Hoy tenemos mucho miedo, ¿sí? Porque en algunos casos ya nos hablan incluso de regresar a la oficina o del regreso seguro y que se va a dar dando paulatino y tenemos miedo. Porque ya no quiero ni tocar los botones del elevador. Ya no quiero abrir yo la puerta, que se abra automática. Es decir, si utilizamos el transporte público, híjole, no sé cómo le voy a hacer. Entonces, hay que abrir espacios para que la gente nos diga cómo está viviendo esto, cuáles son sus miedos y tratar de entender y poder solucionarlos, ¿sí? Además, puede ser que tengamos gente que desafortunadamente en su casa está alguien enfermo, contagiado, un pariente, o que no ha podido ir a visitar, se quedó aislado, porque a lo mejor su familia vive en otra ciudad o en otro país, y entonces se quedó aislado y su método de socialización era la oficina. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo le ayudamos? Precisamente para hablar de las emociones. Y también como líder, puedes hablar de las emociones, porque también tenemos miedo. Entonces, se vale abrir los foros para que afloren las emociones, pero sobre todo, muy importante, hay que abrir los canales de comunicación que nos hagan que la mentalidad de cambio perdure, porque no sabemos cuánto tiempo más va a durar, ¿sí? Nos hablan de una nueva normalidad que no sabemos cuál va a ser. Nos hablan que vamos a regresar a otra realidad que no sabemos cuál va a ser. Entonces, si nosotros logramos mantener una mentalidad de cambio, ¿sí? Lo único que hoy es seguro, la única constante hoy es el cambio. Entonces hay que asegurar que si hoy es este cambio, mañana será otro, ¿sí? Porque a lo mejor hoy estamos en un esquema de teletrabajo. El 90%, como yo les ponía el ejemplo de Manpower Group, el 90%. A lo mejor la nueva normalidad es que el 50% está en la oficina y el otro 50% de teletrabajo, ¿eh? O con turnos rotativos, ¿sí? O cambiamos las jornadas para que no se junte mucha gente en nuestras instalaciones. Pero esa será otra realidad. Pero nuevamente necesitamos que esa mentalidad de cambio perdure.
Y esa es una responsabilidad del líder. Como líder tiene que identificar los elementos claves para apoyar el proceso de cambio y de contingencia, ¿sí? Hay que aumentar el sentido de urgencia, ¿sí? Por eso es importante establecer los canales de comunicación adecuados. Si, oye, si es urgente, márcame por aquí. ¿Sí? No me mandes un correo electrónico porque lo voy a ver al final del día después de los otros 200 que me llegaron, ¿sí? Hay que crear un equipo rector, ¿sí? Mira, vamos a hacer, soy yo y si no, esta es la matriz de escalación o lo ves, si no tienes respuesta conmigo, lo ves con tal otra persona, pero hay que crear un equipo rector. Hay que obtener la visión correcta, es decir, a ver, en este periodo de cambio o de contingencia, vamos para acá todos, ¿eh? Hay que comunicar la aceptación, ¿sí? Así como yo decía que el líder no se puede permitir criticar el cambio, también lo tiene que aceptar, ¿sí? Recordemos que hay un proceso natural para todas las personas del cambio, ¿sí? Donde nosotros estamos en una posible estabilización, nos sentimos cómodos con lo que hacemos, como ya lo conocemos, y en eso nos llega el cambio. En este caso, se llama COVID-19, ¿no? Y primero nos paraliza. Decimos, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y luego entramos hasta en un proceso de enojo y en un proceso de negación. No, es que eso no está pasando. No, es que el virus lo inventaron. Es que es político. Es que, ¿sí? Y luego incluso entramos en un proceso incluso hasta de depresión. Y luego ya empezamos a intentar y a probar, y si me pongo la mascarilla, y si salgo, y si me cuido, ¿sí? Y entonces llegamos hasta que llegamos a un proceso de aceptación. Mientras no hagamos ese recorrido que es natural en todo proceso de cambio, ¿sí? No vamos a poder avanzar. Si yo sigo en el periodo del enojo, si sigo en el periodo de la depresión, si sigo en el periodo de la negación, si sigo en el periodo de encontrar los porqués, vamos tarde. El cambio solamente se puede dar cuando llegamos al proceso de aceptación. Entonces, entre más pronto el líder tenga clara cuál es la nueva realidad y la acepte, le podrá ayudar al equipo a este proceso de aceptación. Hay que empoderar la acción, ¿sí? O sea, hay que decir, ok, tal persona es responsable de esto y tiene toda la autoridad para ejercer y tomar las decisiones que correspondan. Hay que crear victorias a corto plazo. Tenemos 4 meses, 5 meses ya en cuarentena, en restricciones, horarios, días. Y entonces, como que esto no avanza. En la mañana platicaba yo con unas personas y me decían, es que no encuentro diferencia entre domingo y martes. Y yo les decía, claro que hay diferencia entre domingo y martes. Las hay. El tema es que nos hemos envuelto en esta situación que parece que no avanzamos. Entonces, hay que crear victorias a corto plazo. Si bien los objetivos que nos planteamos al inicio del año ya quedaron fuera, ya quedaron rebasados, entonces hay que replantear esos objetivos. Nuevamente, hay que demostrar resistencia, porque no sabemos cuánto tiempo más se requiere que se mantenga este cambio, pero además ya sabemos que ahí viene otro, muy rápido, ¿sí? Porque se van a empezar a abrir los sectores económicos y así hay que trabajar. El virus no se ha ido ni se va a ir. Entonces, como líderes, tenemos que demostrar esa resistencia. Yo ahorita les hablaba de replantear la estrategia y los objetivos, ¿sí? Y eso también tiene que ver para poder instaurar un modelo de teletrabajo exitoso, ¿eh? No hay forma de instaurar un modelo de teletrabajo exitoso si no replanteamos la supervisión. Y hoy la supervisión tiene que ser por objetivos, ¿sí? Pensar que una persona está siendo productiva o está trabajando por la cantidad de horas que está conectado es tanto como pensar que una persona que está en la oficina sentada 8 horas está trabajando. Eso no es cierto y lo sabemos. Entonces, hay que replantear la estrategia, hay que replantear los objetivos y a lo mejor es semanales, ¿eh? Y esta semana el tema es mandarles el nuevo catálogo a todos los clientes, ¿sí? O instaurar rápidamente la página de Instagram, que es el canal que estamos utilizando. O sea, hay que poner objetivos y estrategias a corto plazo. ¿Cómo podemos replantear la estrategia? Les voy a poner el ejemplo de Manpower Group, particularmente en esta contingencia,
donde nosotros decidimos que había 3 elementos a cuidar. Y eso es lo que cada organización tiene que decidir. Es decir, a ver, ¿cuáles son los elementos que yo tengo que cuidar o que tengo en riesgo en este proceso de cambio? Nosotros dijimos que un elemento a cuidar era la gente y para eso desplegamos protocolos, instauramos el teletrabajo, en algunos casos que no nos pudimos mover rápidamente en teletrabajo, pusimos turnos rotativos, asegurarnos que la gente estaba conectada y demás. Por otro lado, dijimos, tenemos que cuidar el negocio. Tengo que seguir facturando. Tengo que seguir cobrando. Porque si no cuido el negocio, no voy a tener forma de cuidar a la gente. Entonces, asegurarnos que contábamos con las herramientas tecnológicas necesarias para hacer el trabajo, pero sobre todo poder identificar qué no podíamos hacer de forma remota. Porque había cosas que no podíamos hacer. Porque como el 10% estaba trabajando y el otro 90% en la oficina, siempre teníamos gente en la oficina. Entonces, en lugares donde no tenemos facturación electrónica, donde hay que imprimir facturas, ¿quién las va a imprimir? ¿Quién se va a llevar la impresora a su casa? Oye, que la impresora es una impresora fiscal. Oye, derivado de nuestro giro, nosotros le pagamos a los empleados. Tenemos más de 12,000 empleados en toda la región en Centroamérica. Oye, ¿y cómo vamos a imprimir un cheque? Porque no toda la gente cobraba por transferencia, eso es lo ideal. Pero por una razón o por otra, la gente tenía un cheque. Oye, pero ¿cómo le vamos a hacer? Porque el cheque requiere que se imprima, que se firme, entregarlo, que la persona vaya al banco. O sea, entonces había que solucionar ese tema desde el punto de vista del negocio. Y por último dijimos, sí, pero además el negocio tiene que seguir siendo redituable. Porque si empezamos a perder dinero, no podemos cuidar el negocio y no podemos cuidar a la gente. Entonces teníamos que fijar nuevamente objetivos a corto plazo y replantear la estrategia. Lo hicimos con este modelito, que no es más que 4 preguntas muy sencillas, que cada quien lo puede hacer desde su organización, desde su área de trabajo. Es decir, a ver, en este proceso de cambio, ¿sí? ¿Qué necesito seguir haciendo? ¿Sí? Como nosotros decíamos, yo necesito seguir facturando, yo necesito seguir enviando y las inscripciones en la caja de seguridad social, yo necesito seguir cobrando, o sea, a lo mejor yo necesito, que cada quien desde su negocio dirá, yo necesito seguir embarcando, yo necesito seguir produciendo, yo necesito seguir importando la materia prima, no sé, cada quien. Por otro lado es, ¿qué puedo dejar de hacer? Si ahorita dejo de hacer algo, no me interfiere, o sea, estoy en un proceso de contingencia y si ahorita lo dejo a un lado no va a pasar nada. ¿Qué tengo que desarrollar? ¿Sí? Que no tenía. Entonces, ahora urge abrir un canal de comunicación con mis proveedores, con mis clientes, urge meterme al tema de redes sociales que lo tenía un poco abandonado, o sea, ¿qué necesito desarrollar para replantear el objetivo y la estrategia? Y por último es, ¿qué tengo que hacer nuevo que no hacía? Entonces, si yo conozco mis 2, 3, 4 elementos que decidí que son importantes cuidar en este proceso de cambio, entonces aquí nuevamente es, para apoyar eso, ¿qué necesito seguir haciendo? ¿Qué puedo dejar de hacer? ¿Qué tengo que implementar o desarrollar nuevo? ¿Y qué tengo que hacer completamente nuevo que no hacía? ¿Sí? Entonces, contestando estas preguntas, vamos a poder replantear los objetivos y las estrategias, sobre todo de cara a esta nueva modalidad de teletrabajo que es en la que estamos prácticamente todos instaurados. Yo les comentaba hace un momento que la comunicación se vuelve un punto medular, pero sobre todo en el ejercicio de liderazgo. Entonces, la comunicación es muy importante al momento de hacerla. Es relativamente sencillo y fácil, y ya lo sabemos, cuando las cosas están claras y están normales y ya estábamos acostumbrados, ¿sí? O mandamos un comunicado, o lo ponemos en la página web, o sale el jefe y da la declaración a todos. Bueno, eso es muy fácil y sencillo. Hoy no. Hoy tenemos que aprovechar estos canales digitales, estos canales virtuales para poder ejercer la comunicación a través del líder, ¿sí? Pero nuevamente, recordemos que el líder
tiene que comunicar de manera efectiva y tiene que seguir transmitiendo confianza. Tiene que seguir transmitiendo conocimiento, ¿sí? El líder tiene que ser un líder inspirador a través de la comunicación, ¿sí? El líder debe tomar el control, ¿sí? Debe tomar el control de la situación y reconocer, como yo les decía en el proceso de aceptación, que la organización cambió, ¿sí? Y que además lo seguirá haciendo cada vez que sea necesario, porque no hay forma de mantener una organización constante. Yo con algunos equipos que trabajo este tema del proceso de cambio les digo, a ver, situémonos en un videojuego, ¿sí? Que todos en algún momento jugamos, a lo mejor unos más modernos que otros. Unos jugaron Atari, otros jugaron PlayStation, otros Wii y otros Xbox, pero todos jugamos un juego de entretenimiento, ¿no? Y digo, ¿qué tan divertido sería jugar siempre el mismo nivel? Yo estoy en el nivel 1, ¿sí? Y juego Mario Bros. Nivel 1. El nivel 2 no. El nivel 2 no, porque me da miedo. No lo conozco, ¿sí? No sé qué hay en el nivel 2. Por eso, esa es parte de ir al nivel 2. Conocer, descubrir, volver a aprender otras cosas que aprendí, implementar cosas que aprendí del nivel 1, llevarlas al nivel 2, y luego me traslado al 3. Entonces, tampoco sería divertido en un tema de juego, de entretenimiento, siempre jugar el mismo nivel. Entonces, aquí es lo mismo. La organización cambió, pero va a seguir cambiando, porque además se requiere, porque nuestro mundo se sofisticó. Hoy, en todas las organizaciones, tenemos clientes más sofisticados, ¿sí? Nuestros clientes quieren inmediatez, quieren soporte técnico, ¿sí? Entonces, el mundo cambió definitivamente y el COVID-19 vino a ser un catalizador de este proceso de cambio. Un líder, lo vuelvo a repetir, se rehúsa a actuar como víctima, ¿sí? Un líder no puede criticar el cambio. Puede haber brechas en la comunicación desde la organización, pero toma el control, ¿sí? Y lo comunica siempre que sea significativo para el equipo, ¿sí? Un líder sabe que es mucho mejor compartir la incertidumbre, porque la incertidumbre existe. Es más, desde hace 20 años vivimos en un mundo incierto, ¿sí? Porque la crisis económica del 2008, porque las elecciones del 2010, porque las elecciones en Estados Unidos no sé cómo van a quedar, porque ya hay guerra del otro lado del mundo, porque los procesos de migración se han incrementado, porque desafortunadamente en algunos países la delincuencia ha incrementado, porque la tecnología va a desplazar no sé cuántos miles de trabajos que nos han dicho que la robotización, la automatización va, o sea, seguimos viviendo en un mundo incierto. Entonces, se vale compartir la incertidumbre, sin agregar especulación, ¿eh? Eso le hace mucho daño a las organizaciones, el especular. Y el líder no puede permitirse aumentar la especulación. Tiene que ayudar a minimizar la incertidumbre. Un líder también entiende que hay cosas que pueden salir mal. Por eso hablaba yo de la tolerancia y de la paciencia, ¿sí? Pero también sabe que hay cosas que pueden salir mal en el proceso de comunicación, porque a lo mejor no todo el mundo lo entendió de la misma manera, aunque utilizamos el mismo canal. Bueno, él las puede resolver, ¿sí? Y aclararlas, ¿sí? Un líder, como les decía, posee el mensaje de la organización y lo comunica. No es su propio mensaje. Es cuando un líder dice, es que la gerencia quiere, es que el jefe quiere, es que tengo que, no está funcionando, no está tomando el proceso de comunicación de manera efectiva para liderar el cambio. Es que tengo que decirles que la gerencia ya decidió. Es que yo no estoy de acuerdo, pero, o sea, esa forma de comunicar no ayuda en el proceso de cambio desde un líder. Ahora, particularmente en estos momentos, un líder en la actualidad también habla y se preocupa del regreso seguro de su equipo, porque hay mucha incertidumbre nuevamente en el proceso de regreso, ¿sí? Y de ahí voy a platicar un poquito muy rápido de qué tenemos que hacer como líderes en este proceso de regreso.
nuevamente, lo que ya los comenté hace rato, también para el regreso nos va a ayudar, porque va a ser un regreso diferente. Entonces, el estrechar la comunicación, el hablar de manera honesta con los colaboradores nos va a ayudar. Pero es muy importante, ¿sí?, que el líder también tiene que hablar, que la responsabilidad individual es lo único que nos garantiza un regreso seguro. Es mentira que es responsabilidad de las autoridades. Es mentira que es responsabilidad del jefe. Es mentira que es responsabilidad de la compañía. El regreso seguro es una responsabilidad individual. Yo soy el primer responsable de ponerme la mascarilla de forma adecuada. Yo soy el primer responsable de, efectivamente, practicar el distanciamiento físico, ¿sí? El no acercarme, porque ya nos dijeron que hay que establecer una distancia de entre 1.5 y 2 metros. Ya nos dijeron que hay que lavarnos las manos. Ya nos dijeron que hay que utilizar gel alcoholado. Ya nos dieron una serie de reglas en 5 meses, ¿sí? Y esa es una responsabilidad individual. No hay forma de que el líder ni nadie esté atrás de todos los colaboradores diciendo, ¿ya te lavaste las manos? ¿Te untaste el gel de forma adecuada? ¿No saludaste a nadie en el camino? ¿Sí guardaste la distancia en el transporte? No hay forma. Entonces, el líder tiene que decir, la organización va a hacer todo, ¿eh? Aquí te vamos a ayudar con el equipo de protección de bioseguridad, vamos a tener pruebas COVID en caso de que sea necesario. Si te sientes mal, no te preocupes, ¿sí? La idea es que nos aislemos. O sea, lo peor que nos puede pasar a todos es hacer de nuestro lugar de trabajo un centro de contagio, porque eso nos lo vamos a llevar a nuestras casas con nuestras familias. Entonces, el regreso seguro solamente se puede dar desde la responsabilidad individual. Hay aquí algunas recomendaciones que ya las hemos escuchado por todos lados, ¿sí? Que hay que tomar la temperatura, tener un registro, toda la trazabilidad de algunos posibles contagios, instaurar el trabajo remoto, horarios flexibles, a lo mejor mover un poco las jornadas, ¿sí? Por otro lado, el identificar y aislar grupos que por alguna razón no se puede dar el distanciamiento físico, bueno, a lo mejor aislarlos del resto, o sea, lavarnos las manos, usar cubrebocas, en algunos casos se recomiendan los guantes, en otros no, pero es muy importante para un regreso seguro ser conscientes del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, ¿sí? Hay países en los que incluso por disposición de la autoridad se tiene que constituir un comité de seguridad o de bioseguridad. Hay otros que no. Yo diría, hagámoslo, siempre ayuda para escuchar las diferentes formas, decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Dónde se nos está contagiando la gente si es que desafortunadamente alguien se nos está contagiando? ¿Cuáles son los miedos que tiene la gente? En el transporte, ¿cómo lo solucionamos? En la entrada, en la forma en la que estamos conviviendo, en la poca información que se da. O sea, abramos nuevamente espacios para que nuestros compañeros de equipo manifiesten cuáles son los miedos y así poder solventar cualquier situación que nos ayude nuevamente al tema de productividad. Sabemos perfectamente que si algún empleado o compañero se nos contagia, eso va en contra de la productividad. Entonces, no está peleado el abrir espacios, platicar, dedicarle un tiempo, pero sobre todo establecer todos los protocolos que las autoridades locales han definido, más los que nosotros consideremos en nuestra área de trabajo y en nuestra organización que nos pueden ayudar. Yo estoy seguro que el mundo del trabajo siempre nos ha ofrecido retos dinámicos y desafiantes, por una razón o por otra. Hoy se llama COVID-19, ¿sí? Pero creo que es el gran momento de evaluar las habilidades que tienen nuestros líderes, ¿sí? Y seguirlas desarrollando. Porque lo que estoy seguro es que va a haber otras crisis, ¿sí? Y nuevos retos. Y que con esas nuevas crisis y esos nuevos retos, el mercado nos va a seguir exigiendo resultados, ¿sí? Entonces, gracias nuevamente por estos minutos de su tarde
y yo quedo abierto a cualquier duda o comentario o pregunta. Gracias. Bien, excelente, ingeniero Ignacio. Muchísimas gracias por toda esa información que nos ha brindado en esta tarde. Realmente es muy valiosa y creo que a todos nos ha dado un panorama más extenso de las acciones que hay que tomar y que hay que implementar en cada una de las empresas. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas, recordándoles que para las personas que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom, vamos a utilizar el icono de preguntas y respuestas o Q&A que aparece en su barra de herramientas para que puedan dejar sus consultas y nosotros con todo gusto les vamos a dar lectura. Para las personas que nos acompañan a través de nuestra página de Facebook de CCIT, pueden dejarnos en el espacio de comentarios sus consultas. Ignacio, tenemos un par de consultas ya. Sí. Y la primera es, sabemos que estamos en una situación difícil, donde hay cambios constantes. ¿Cuáles son esas competencias en las que deberíamos de enfocarnos y desarrollar en los colaboradores para afrontar esa adversidad y estos cambios que han surgido? Ok. Bueno, definitivamente estamos viviendo un tema complejo, ¿sí? Y yo les comentaba al principio de la plática que efectivamente ya venía siendo complejo porque hablábamos de que se requerían otras habilidades, ¿no? Y de esta paradoja de escasez de talento, donde las organizaciones dicen no contar con las personas, con los skills o habilidades necesarias, y por otro lado las personas diciendo que no hay oportunidades, ¿no? ¿Cuáles son esas habilidades que se denominaron blandas, que hoy más que nunca nos ayudan y se ponen a prueba en una situación de este tipo? Una, la resolución de problemas complejos, ¿sí? Y problemas como estos. Yo les comentaba en la experiencia de nosotros cuando replanteamos la estrategia, decir, ¿cómo solucionamos lo que no podemos hacer de forma remota? Porque teníamos esos retos. Bueno, eso es parte de solucionar problemas complejos. Entonces, cuando alguien tiene esa habilidad de solucionar problemas, de buscar soluciones, nuevamente de creatividad, de innovación, es cuando las organizaciones decimos, esta es una persona que nos interesa y que vale la pena. Por otro lado, hoy es muy importante y muy valorada en las organizaciones esa habilidad de comunicación. Porque hoy estamos más comunicados que nunca, pero por alguna razón no está fluyendo la comunicación de forma adecuada, ¿sí? Porque a lo mejor no estamos utilizando el canal adecuado, o no lo estamos normando, o no lo estamos haciendo. Recordemos que una de las principales características de un líder es el sentido de escucha. Pero el sentido de escucha es parte del proceso de la habilidad de comunicación, ¿sí? Entonces, yo resumiría que son tres: resolución de problemas complejos, comunicación, creatividad, y agregaría una cuarta que es negociación, ¿sí? Porque hay que aprender a negociar en lo interno y en lo externo. Y esas son algunas de las grandes habilidades que hoy tienen mucho valor en las organizaciones. Totalmente de acuerdo, Ignacio. Realmente que sí es momento de desarrollar estas habilidades que tal vez algunas personas tenían un poco escondiditas, pero sí, en este tiempo la comunicación es básica y muy importante entre los equipos, así que es una de las habilidades blandas que se deben de marcar aún más en estos momentos. La siguiente consulta es, ¿cómo puede influir la persona de recursos humanos para que el cambio venga desde arriba? Porque sabemos que en algunas empresas no se dan los cambios, que tal vez la alta gerencia está pues indispuesta a poder hacer este tipo de cambios. Entonces, ¿cómo puede influenciar y ayudar la persona encargada de recursos humanos en que se den estos cambios, Ignacio? Claro. A ver, definitivamente las áreas de recursos humanos o las áreas de gestión de talento hoy juegan un rol fundamental, ¿sí? Nuevamente, ya tenían ciertos retos y era cómo aprovechar la tecnología, como en estos casos, este tipo de plataformas, sin deshumanizar el proceso. Recordemos que
en los procesos, por ejemplo, de reclutamiento, a los candidatos decían que no les gustaban las entrevistas virtuales. ¿Por qué? Porque las sentían frías, distantes. Hoy no tenemos otra opción más que este medio, ¿sí? Pero definitivamente las áreas de recursos humanos tenemos un gran reto de cómo aprovechar al máximo la tecnología sin deshumanizar el proceso. Ahora, ¿qué tiene que hacer recursos humanos para la gerencia o las direcciones? Ayudarles a instaurar un esquema de teletrabajo exitoso y que entiendan que el esquema de supervisión cambió y ayudarles con procesos de coaching, con procesos de mentoría, de abrirle espacio y decir, oye, es que yo no sé cómo replantear los objetivos de este puesto. Oye, es que yo no sé cómo controlar ahora mi equipo, porque antes los tenía todos juntos en esta oficina y ahora a distancia tengo miedo de que no sé si están trabajando desde su casa porque los veo desconectados o lo busco y no lo encuentro. O sea, creo que el área de recursos humanos tiene que abrir espacios para que el gerente, el director, también manifieste qué le está costando trabajo en este nuevo esquema de teletrabajo y entonces poderlo ayudar. Y a lo mejor es, efectivamente, ayudarlo a través de un proceso de coaching, a lo mejor ayudarle a replantear la estrategia, los objetivos. Por otro lado, también el área de recursos humanos tiene que ayudar a todos los empleados a saber cómo están viviendo este esquema de teletrabajo, ¿sí? Porque, insisto, es un tema de disciplina en dos vías, ¿sí? Entonces, a lo mejor yo me quejo porque las personas con las que trabajo no me están respondiendo, pero resulta que yo, el desordenado soy yo. Entonces, recursos humanos es fundamental ser el termómetro de lo que pasa arriba y de lo que pasa abajo para alinear las expectativas y poder desarrollar en las personas lo que se necesite para que el modelo de teletrabajo sea exitoso. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Ignacio. Hay un par de consultas que voy a tratar de construir una sola porque le veo mucha relación y es que cuando una persona está a cargo del área de recursos humanos se convierte en un psicólogo personal, es el que hace las planillas, es el que lleva los registros de contratos, despidos. Hay muchas actividades. El área de recursos humanos y pues hay empresas en las que una sola persona tiene que hacer todas estas actividades. Sí. Nos consultan si es apropiado, Ignacio, que la empresa pudiera contratar un psicólogo que estuviera dando seguimiento a la parte emocional de los colaboradores, tomando en consideración que estamos en un momento difícil, no solo como país, sino que a nivel mundial, ¿verdad? Y también tomando en cuenta que en el área de recursos humanos hay muchas actividades por hacer. ¿Consideraría usted que es una buena estrategia para implementar dentro de la empresa? No, definitivamente que sí. Yo siempre he creído que todos necesitamos con alguien más con quien platicar nuestros miedos, nuestras experiencias, o sea, por supuesto. No sé si había que contratar un psicólogo o no, porque además pues hay mecanismos externos que se pueden utilizar, hay líneas de ayuda y demás, ¿no? Pero definitivamente, o sea, y hoy se vuelve más crítico. Yo siempre he creído que cuando tú trabajas con un grupo de personas, lo que no se nos puede olvidar es que cada persona tiene expectativas y necesidades diferentes, ¿sí? Y de manera normal, olvidémonos ahorita del COVID-19, te diría, podemos tener colaboradores que no la están pasando bien porque su hijo está enfermo, porque sus papás están enfermos, porque está en un proceso de separación o de divorcio, porque está preparando la boda porque se va a casar, porque sus papás se fueron a vivir a otro país. Entonces, hay una cantidad de cosas que como persona nos llegan que de repente es imposible. Como todo el mundo diría, no, hay que separar. Los problemas de la casa se quedan en la casa y los de la oficina en la oficina. Eso es imposible. Eso sabemos que no es cierto, porque somos una sola persona, con una sola cabeza y con una sola... O sea, sí hay que saber diferenciar unas cosas de otras. Y además hoy es muy complicado porque dirán, ¿cómo le hago para que del comedor para allá son cosas de oficina y del comedor para acá son cosas de la casa? O sea, es imposible en estos momentos separarlo, ¿no? Entonces,
Si ya vivíamos situaciones así de manera normal, con el COVID-19 se aceleran muchas otras cosas. Porque a lo mejor, voy a poner un ejemplo que es muy desafortunado, pero ha sucedido. Porque a lo mejor alguien de nuestros colaboradores tuvo la pérdida de un ser querido o de un ser cercano, ¿eh? ¿Cómo le ayudamos? Porque definitivamente eso lo tiene distraído, ¿sí? Porque está viviendo un proceso de dolor, de duelo, ¿sí? Entonces, por supuesto que utilizar esquemas que nos ayuden a que, porque además, como decían, el de recursos humanos no puede ser experto en todo, pero sí puede tener esa facilidad o facilitador de decir, mira, vamos a canalizar esto para acá, porque además, en una situación tan compleja como la que hoy estamos viviendo, creo que el líder o el área de recursos humanos también, tenemos que detectar en qué momento alguien de nuestros colaboradores necesita una ayuda más profesional. Porque a lo mejor nosotros podemos tener toda la disposición, pero no tenemos las herramientas o el entrenamiento para hacerlo de manera profesional. Entonces, definitivamente que yo sí recomiendo que las áreas de recursos humanos estén más metidas y tengan diferentes mecanismos para poder auxiliar a nuestros empleados. Bien, perfecto. Continuamos entonces. Ahora vamos del otro lado, del otro lado de la moneda, porque hemos estado del lado de las personas que coordinan el área de recursos humanos, pero también tenemos personas que están participando y que son colaboradores de empresas. Ellos consultan cómo comunicar a su líder o a su jefe que tal vez la jornada está siendo muy extensa, prácticamente están 24/7, ¿verdad? En estas labores. Entonces, del colaborador, ¿cómo comunicarle a su líder adecuadamente? A ver, yo digo que estas cosas que nos están sucediendo en este modelo de teletrabajo no son diferentes a las que ya nos sucedían en la oficina, ¿eh? ¿Qué haces tú si de repente en tu oficina te empiezan a asignar tareas o proyectos que antes ya no te dejan salir a las 5 de la tarde, que es tu horario normal? Ahora sales todos los días a las 9 de la noche. Y de repente te hace exigir empezar a ir sábados y domingos o llevarte tarea o llevarte trabajo a tu casa, que no era común. Entonces ahora resulta que por la cantidad de trabajo o el nuevo proyecto que llegó o el nuevo puesto que me asignaron, empiezo a extender mis horarios. ¿Qué haces? Lo platicas. Aquí es exactamente lo mismo, ¿sí? Hay que platicarlo. Es decir, oye, a ver, ¿qué está pasando? Una, o tengo más trabajo del que tenía, ¿sí? Porque se asignaron nuevas tareas por esta modalidad. Segundo, o estoy siendo muy desordenado, también hay que ser honestos, es decir, lo que pasa es que estoy siendo muy desordenado. O a lo mejor es un tema de horarios, es decir, mira, la verdad es que yo ahorita, porque insisto, el modelo de teletrabajo actual tampoco es normal. Y yo creo que se vale platicar con el jefe, se vale platicar con el líder, decirle, oye, estoy teniendo un problema, sobre todo antes de las 12 del día, porque desde las 8 de la mañana tengo que estar al pendiente de mis hijos que están conectados en tareas virtuales y que si ya se las cayó el internet y que no pueden entrar a la plataforma y entonces, porque están en edad de eso, entonces tengo que estar, pero mira, después de las 12 del día yo, o si hay algo urgente, yo me conecto, pero hay que platicarlo. Creo que el gran problema entre el líder y su equipo, nuevamente, es que asumamos, ¿sí? Es que yo asumo que no se está conectando porque perdió interés, ¿sí? Y por otro lado yo digo, es que yo asumo que mi jefe piensa que porque estoy en mi casa, estoy de 24/7, que no tengo nada más que hacer. Y más, cuando dirían, no, y además como pagan el internet, entonces ahora resulta que como yo te pago el internet, entonces ahora sí te quiero ver conectado de 24/7. Eso no es cierto, ¿sí? O sea, no es factible. Pero además no es factible por un tema de productividad. O sea, no podemos llegar a invadir el lado familiar o el lado privado de las personas. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona, un jefe, empieza a asumir
que lo mismo le da mandar un mensaje a las 7 de la mañana que a las 9 de la noche, platicarlo. Porque es lo mismo que haríamos, decir, oye, estoy saliendo de área a las 9 de la noche y ya no puedo, ¿sí? O sea, sí me gusta el proyecto, sí estoy interesado, pero estoy teniendo estos problemas. Pero nuevamente, cuando yo hablo del tema de la comunicación, recordemos que la comunicación es en 2 vías, porque si no se convierte en un monólogo. Pero la comunicación es, a ver, yo te platico de como líder, como jefe, como gerente de área, las expectativas, lo que estamos buscando, pero también espero que del otro lado también me platiquen y me digan cuáles son los retos que están enfrentando para poderse cumplir. Porque no hay forma de que un líder cumpla con sus objetivos si no se cumplen los objetivos de manera individual. Muchísimas gracias. Y aquí voy con la siguiente consulta que está relacionada, Ignacio, y es si nos puede mencionar y recordar cuáles son esas características puntuales de un teletrabajo eficiente. Bueno, yo les comentaba, hemos escuchado muchas, Todo el mundo dice que la primera actividad que tenemos que hacer en un esquema de teletrabajo es levantarte, bañarte, cambiarte y arreglarte, efectivamente como si fueras a trabajar. Eso tiene una razón de ser. Es que te cambia el chip, ¿sí? De que ya, cuando yo trabajo en pijama, en la cama, con la tele prendida, mi cuerpo dice, estoy de vacaciones. Mi cuerpo dice, no estoy trabajando, esto es descanso. Y no es así. Entonces tiene un propósito el decir, oye, no trabajes en pijama, arriba de la cama, viendo la televisión, porque es un distractor, ¿sí? Pero eso ya sabemos. Ahora, yo diría, hay 3 cosas fundamentales, porque insisto, hay que ser muy disciplinado. Una, hay que establecer horarios, como en cualquier otro. Decir, mira, empiezo a tales horas, termino a tales horas. A lo mejor serán horarios diferentes a los que estamos acostumbrados, pero hay que establecer horarios. Segundo, ¿sí? Hay que hacer una lista de pendientes del día. A ver, esto es lo que yo tengo que sacar este día. Porque nuevamente, ahora el esquema se va a volver a una supervisión por objetivos, no por tiempo. ¿Sí? Entonces yo digo, a ver, y establezco prioridades. Es decir, a ver, estas son las actividades que yo tengo que desarrollar y yo me programo. ¿Sí? Y tercera, hay que ser muy disciplinado en los horarios y decir, a ver, si esta tarea la tengo que terminar en una hora la hago y hay que concentrarnos y hacerla, ¿sí? Hay mucha tentación de pararte, ir a la cocina, abrir el refrigerador, comer algo, porque además ahora hay la facilidad, ¿sí? Entonces, hay muchos distractores también en casa. Entonces, hay que establecer rutinas, ¿sí? Sí, hay que establecer rutinas. Y la otra, por un tema de salud mental y de productividad, hay que ser muy cuidadosos de nuestro aseo personal. Por eso, bañarte, peinarte, afeitarte, maquillarte, como si vas al trabajo, es muy importante, porque sí ayuda en un esquema de teletrabajo exitoso. ¿Sí? O sea, sí ayuda. Por eso se requiere disciplina. Dirías, no pasa nada, al cabo aquí en sandalias nadie me ve. Sí, nadie te ve, pero tu cuerpo sabe que no es así, ¿sí? Entonces, oye, pero es que yo puedo estar trabajando desde mi cama con la tele prendida y no me distraigo. No es cierto, sí te distraes. Si no, apágala, ¿para qué la quieres prendida? ¿Sí? Entonces, insisto, hay que ser muy disciplinados, ¿sí? Pero esas son las 3 cosas que yo recomendaría. Sí, tiene un efecto de bañarse, cambiarse y prepararse para ir a trabajar, hacer una lista de actividades diarias y ser muy estricto y disciplinado en el cumplimiento de los horarios. Perfecto. Pero hemos estado hablando, Ignacio, acerca de las personas que están activas en el teletrabajo, pero sabemos que dentro de las empresas hay un porcentaje de personas que tal vez no están haciendo actividades por medio de teletrabajo a las actividades que realizaba la empresa anteriormente. Por ejemplo, tenemos personal de servicios generales, personal de seguridad. ¿Cómo podemos mantener motivado a este personal y cómo podemos ayudar al líder para que mantenga la comunicación con estas personas
que en este momento no están haciendo una actividad de teletrabajo. Claro. O sea, tocaste un tema también importante. Definitivamente, el teletrabajo tampoco es cierto, ni es para todos los puestos, ni es para todas las personas. Eso es cierto. O sea, hay trabajos que no pueden ser de manera remota. Como dices, la gente de mantenimiento, un guardia de seguridad, a lo mejor en algunos casos la recepcionista, una enfermera, o sea, no puede ser a través de teletrabajo, ¿sí? ¿Cómo mantener nuevamente? Por eso cuando yo digo en la presentación, mantener la comunicación con el equipo, me refiero a todos, ¿sí? Porque a lo mejor tengo una parte de la gente que trabaja conmigo en forma remota de teletrabajo, pero tengo otros en la oficina. Y a lo mejor el que está de teletrabajo soy yo. Bueno, no te puedes olvidar de los que están en la oficina. O no te puedes olvidar de los que están en la calle. Porque haciendo su rutina diaria de trabajo les toca estar en la calle, ¿sí? Entonces, por supuesto que, ¿cómo los puedes motivar? Igual que el resto. Estando comunicado con ellos, ¿sí? Estando escuchando cuáles son los miedos de andar en la calle y a tratarles de ayudar y de resolver. Asegurarles que la organización les va a proveer los medios seguros para seguir realizando su trabajo. Ahora, tampoco nadie les puede garantizar, en este caso, particularmente en esta contingencia, que yo te diga, yo voy a hacer todo y tú no te vas a contagiar. Eso no es cierto, nadie de nosotros lo puede garantizar. Pero sí podemos minimizar los riesgos. Entonces, hay que hablar con ellos. Y a lo mejor hay que modificar los horarios de las rutas. A lo mejor hay que modificar que si van 2 personas en un mismo transporte, a lo mejor por seguridad ahora tiene que ir una para evitar los contactos o los contagios. Entonces, la forma de motivarlos es hacerles saber que aunque yo estoy en mi casa y tú estás trabajando en la calle, tú estás trabajando en la oficina o en las instalaciones de nuestros clientes, yo de todas maneras estoy al pendiente de ti. Entonces, y la única forma es a través de la comunicación. Perfecto, excelente. Y bueno, ahora ya para ir finalizando, Ignacio, tocar un poco el tema, porque veo bastantes consultas en relación a los tipos de liderazgo y también nos hacen mención de personas que están liderando en este momento el área de recursos humanos, pero que observan que los jefes de otras áreas tienen un estilo de liderazgo que no es muy bueno en relación a los cambios que han habido en este momento por la distancia, tal vez la comunicación con su equipo, que en lugar de generar seguridad a su equipo están generando incertidumbre, están generando inseguridad en su equipo, tal vez por su forma de comunicar, por su forma de transmitir las tareas. Entonces, si podemos mencionar cuál sería el mejor estilo de liderazgo y cómo la persona encargada del área de recursos humanos puede ayudar a que los jefes o líderes de áreas puedan cambiar este estilo, tal vez de que han adoptado, porque sabemos que también ellos puede que tengan temor, incertidumbre y es lo que están transmitiendo a su equipo. Claro. Ok, a ver. ¿Cuál es el mejor estilo de liderazgo? Definitivamente aquel que te ayude a lograr los objetivos de la compañía o del área, ¿sí? Aquel estilo que te ayude a llegar a las metas. Ese es el mejor estilo de liderazgo, ¿sí? Ahora, que dentro del liderazgo hay algunas tendencias o algunas particularidades, sí, por supuesto, diría, ¿cuál es el mejor líder? Aquel que inspira a la gente. Aquel que hace que efectivamente la gente quiera trabajar con él. Aquel que se preocupa por el desarrollo profesional de su gente, ¿sí? Porque él sabe que desarrollando a su gente se desarrolla a sí mismo. Yo comentaba que una de las características de un líder es tener ese sentido de escucha. ¿Por qué? Porque el escuchar a las personas también aprendes. Porque el escuchar a las personas también entiendes y conoces más a las personas. Entonces, pero definitivamente
el estilo de liderazgo que mejor funciona es aquel que te hace llegar a los objetivos y a los resultados que la organización se está planteando. Ahora, ¿qué hacer desde recursos humanos? Lo comentaba hace rato. Y lo puse en la frase final, que de hecho aquí en la frase final decía, es el momento de evaluar las habilidades de todos nuestros líderes. Porque una de las grandes ventajas hoy del teletrabajo es que nos obligaron a instaurarlo. ¿Sí? Si nos hubieran dicho, vamos a hacer un plan porque a lo mejor en 4 o 5 meses vamos a ver si nos vamos en un esquema de teletrabajo, hubieran llegado 4 o 5 meses y hubiéramos dicho no estamos preparados. Porque la tecnología, porque la conectividad, porque recursos humanos, porque la compensación, 1000 cosas, pero no lo hubiéramos hecho. El COVID-19, por eso lo pongo como ejemplo, como un catalizador, porque nadie nos preguntó. Nos dijeron, así es y vámonos. Y entonces nos tuvimos que acoplar. Entonces, hoy, a 4 o 5 meses de estar trabajando así, tenemos todos los elementos para, como recursos humanos, decir, a tal persona le está costando trabajo la supervisión a distancia. A tal persona necesitamos ayudarle a replantear objetivos porque no está sabiendo hacerlo. A tal persona necesitamos ayudarle con un proceso de coaching porque se está frustrando demasiado porque no ve a la gente conectada y no tiene otro estilo de supervisión. Ahí es, después de estos 4 o 5 meses, donde el área de recursos humanos tiene mucha información de qué necesita desarrollar en estos líderes. Porque, insisto, esta contingencia se llama COVID-19, pero va a haber otras. Estoy seguro que todas las organizaciones vamos a volver a entrar en otras crisis, ¿sí? Y la mejor forma de solventar las siguientes crisis es asegurando que nuestros líderes están preparados. Y ya tuvimos estos 4 o 5 meses para saber qué le hace falta a nuestros líderes para instaurar un teletrabajo exitoso. Perfecto. Bien. Bueno, estamos llegando ya al final de este espacio. Queremos agradecer antes que todas las personas que nos han acompañado a través de la plataforma de Zoom y también a todas las personas que nos han acompañado a través de nuestra página de Facebook. Hemos dado lectura a cada uno de los comentarios y hemos tratado de filtrar todas aquellas consultas ligadas a esta temática. Así que antes de finalizar, Ignacio, yo solo quiero dejarlo para que usted nos pueda dar sus palabras finales, poder brindar ese mensaje para todas aquellas personas que están liderando en este momento el área de recursos humanos y que se ven ante los retos y los nuevos desafíos que hay en relación a la situación que estamos teniendo como país, ¿verdad? Yo lo que más les puedo recomendar a todos es que aprovechemos el momento. Insisto, de nada sirve estarnos quejando, porque nosotros no lo decidimos, ¿sí? Y todos los días escuchamos que si los contagios, que si el gobierno, que si las autoridades de salud, que si o sea, esa situación nosotros no la vamos a cambiar. Ya está. Yo les decía, en este proceso, entre más pronto lleguemos a la adaptación y a la aceptación, vamos a poder cambiar, porque es necesario para el proceso de cambio. Entonces, mientras sigamos en el proceso de la negación, en el proceso del enojo, en el proceso de la depresión, o añorando, porque a mí me gustaba más como estaba hace 4 o 5 meses, entonces no vamos a avanzar, ¿sí? Entonces, tenemos una gran fortuna, que en estos 4 o 5 meses hemos podido experimentar muchas cosas. Hay que obtener esa información de de los retos que nos ha enfrentado estos meses para de ahí aprender y saber qué tenemos que desarrollar como personas y como equipo de trabajo.